Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el pasado video tutorial vimos cómo se identificaban los números decimales y cómo identificar las distintas partes que forman cada uno de ellos. Análogamente, lo que estuvimos viendo es cómo pasar una fracción a decimal, que bastaría con dividir el numerador entre el denominador. Hoy vamos a ver justamente el paso al contrario, es decir, cómo dando un número decimal obtener la fracción que lo representa, a la cual vamos a denominar fracción generatriz. Para ello vamos a ver un poquito de teoría en el que aparecen los distintos procedimientos para resolver este tipo de ejercicios, es decir, para encontrar la fracción generatriz, pero luego resolveremos unos ejemplos de forma sencilla con las reglas prácticas que vamos a seguir. Sin mucho más, vamos a ello. En numerosas ocasiones donde tenemos que operar, quizás es necesario saber pasar el número decimal a fracción. Para ello, sabiendo que el decimal es exacto, periódico puro o periódico mixto, seguiremos un procedimiento adecuado para así obtener la fracción que los representa, que en este caso se denomina fracción generatriz, y el procedimiento consiste en buscar qué número debo colocar en el numerador y qué número debo de colocar en el denominador. La idea que vamos a seguir de forma general es la de quitar o eliminar la parte decimal de esos números decimales que tenemos. En primer lugar vamos a ver cómo pasar un número decimal exacto a fracción, y para ello lo vamos a ver siguiendo un ejemplo. Consideremos por ejemplo el número 2,4, cuya parte entera es el número 2 y cuya parte decimal solamente es el número 4. Recordad que la parte decimal es aquello que está detrás de la coma. En este caso, lo que tendríamos que hacer para eliminar la parte decimal, que sería la idea general que hemos comentado anteriormente, sería pasarla como un lugar hacia la derecha, o lo que es lo mismo, multiplicar ese número decimal por 10. Pero para que no varíe el resultado inicial, si multiplico por 10, también voy a tener que dividir por 10, resultando en la siguiente operación que presentamos. De este modo, al operar o realizar esa operación, obtenemos la fracción, que en este caso representa ese número decimal, que sería 24 partido de 10, la cual, al no ser una fracción irreducible, tendremos que simplificarla, dando lugar a la fracción final, a la que denominamos también fracción generatriz. Siguiendo el mismo ejemplo, pero con otro distinto, el número 0,66, tenemos ahora que la parte entera sería el número 0 y la parte decimal sería 66. Luego, como hay dos cifras decimales, en lugar de tener que multiplicar por 10, voy a tener que multiplicar por 100 para que la coma pase dos lugares a la derecha. Como multiplico por 100, también voy a tener que dividir por 100, quedando la siguiente operación. De modo que obtenemos de nuevo la fracción, ahora en este caso 66 partido de 100, que de nuevo, al no ser irreducible, vamos a tener que simplificarla, quedando como resultado 3 partido de 50, que sería la fracción final. Como este procedimiento queremos que sea lo más operativo posible, vamos a explicar ahora las reglas que se va a seguir de forma general, que no sería más que si tenemos que obtener una fracción cuyo numerador sea A y el denominador sea B, en el numerador vamos a escribir el número completo sin coma y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Luego, si nos vamos al primer ejemplo que teníamos, que era el número 2,4, escribiremos en el numerador el número 24, que sería aquel que se obtiene de eliminar la coma, y en el denominador escribiríamos un 1 y un 0, ya que solamente tiene una cifra decimal. Es decir, pasaríamos del número 2,4 directamente a la fracción, y luego simplificaríamos. Análogamente, el mismo procedimiento es el que haríamos con el número 0,66, que escribiríamos en el numerador el número 66, ya que el 0 delante del 66 no haría nada, y además en el denominador, como hay dos cifras decimales, escribiríamos un 1 y dos ceros, pasando de esa fracción, de ese número decimal, perdón, a la fracción final. Veamos ahora cómo pasar un decimal periódico puro a fracción. Para ello, de nuevo, vamos a ver un ejemplito que nos muestre el procedimiento a resolver. Para ello, en primer lugar, imaginemos que tenemos el número 2,4 periódico, al cual he llamado X para simplificar el procedimiento que vamos a ver a continuación. Este número de forma desarrollada quedaría de la siguiente forma, ya que como ya sabéis, un número decimal periódico tiene infinitas cifras decimales, que además se repiten en el periodo. Luego, en este caso, la idea es similar a la anterior, queremos eliminar la parte decimal. Y como solamente tiene una cifra en el periodo, lo ideal sería multiplicar por 10 dicho número, quedando el siguiente resultado de la operación. Si ahora lo que queremos es eliminar o quitar el periodo para poder quitar la parte decimal, luego en este caso lo que vamos a hacer es restarle
a ese número que hemos obtenido el número inicial. Luego de esta forma podemos ver que en el primer miembro de esa operación, al yo restar 10x, le quito una x, me quedaría 9x, y al quitar 24,444 periódico a 2,444 periódico, en este caso se elimina la parte del periodo y lo que nos queda simplemente es la operación o la resta de las partes enteras, es decir, 24 menos 2. Si ahora despejo el número 9, es decir, que está multiplicando pasa dividiendo, obtenemos que el número x, que era el 2,4 periódico, se quedaría representado como la fracción que hemos obtenido. Es decir, haciendo la operación nos quedaría 24 menos 2, 22 en el numerador, y en el denominador el número 9, el cual podemos comprobar con nuestra calculadora que daría como resultado el número que estábamos expresando de forma decimal anteriormente. Y esta sería la fracción generatriz. Para no seguir este procedimiento, que en principio puede ser largo o difícil de entender, depende del nivel en el que estemos viendo el contenido, pues utilizaremos de nuevo una regla práctica. La regla práctica que vamos a seguir, igual que la anterior, es en el numerador, cada vez que tengamos un número decimal periódico puro, vamos a escribir la diferencia, es decir, la resta entre el número completo y la parte entera. Es decir, si el número completo sin coma y sin parte decimal sería, en el ejemplo anterior, 24, le resto la parte entera, que sería el número 2. Ese sería el numerador que hemos obtenido anteriormente. Y en la parte del denominador vamos a escribir tantos 9 como cifra haya en el periodo. Como en el ejemplo anterior solamente teníamos una cifra en el periodo, que era el número 4, por eso solamente hemos puesto un número 9 o un único 9 en el ejemplo que hemos visto. Luego realmente pasaríamos, sin utilizar o sin seguir el proceso, del número decimal 2,4 periódico a esa operación o esa fracción en forma de operación que hemos escrito ahí. De esta forma quedaría representada inmediatamente el número decimal periódico a su fracción generatriz. Por último, veamos cómo pasar un número decimal periódico mixto a fracción. Para ello, el procedimiento que vamos a seguir es muy similar al anterior y lo vamos a ver mediante un ejemplito. Consideremos el número que tenemos a continuación, el cual de forma desarrollada quedaría de esta forma, donde el 2 sería la parte entera, el 3 sería el anteperiodo y el número 4 sería los números que están en el periodo. En este caso la idea es similar, es decir, queremos eliminar la parte decimal, y para ello, como tiene dos cifras decimales, vamos a multiplicar el número por 100. En este caso el periodo sería lo que queda en la parte decimal. Si ahora la idea que vamos a seguir es la de eliminar el periodo, si colocamos el número x nos damos cuenta de que si yo resto no nos va a quedar la misma parte decimal, luego esa parte periódica no se va a poder eliminar. Y como nuestra idea es eliminar el periodo, tenemos que buscar otro número. Esto es tan sencillo como coger y decir ¿cuántos números hay entre la coma y el periodo? Solamente hay un único número, es decir, solamente necesito pasar la coma un lugar a la derecha. Es decir, multiplicar el número por 10 en este caso, quedando el siguiente resultado, el cual tiene como parte decimal la misma que el número al multiplicarlo por 100, es decir, los números que quedaban en el periodo. De este modo, si resto, al yo a 100x restarle 10x me queda 90x, y al yo restar esos dos números decimales que tenemos ahí, se nos va la parte decimal o la parte periódica y nos queda la siguiente operación. Finalmente, si despejamos x, es decir, pasamos el número 90 dividiendo, lo que nos queda es la siguiente operación, que quedaría en forma de fracción, que al simplificar nos quedaría finalmente 211 partido 90, que sería la fracción generatriz que estamos buscando. Luego aquí quedaría representado nuestro decimal periódico mixto a su fracción. De nuevo, como el procedimiento puede ser laborioso y a veces difícil de entender, lo ideal es seguir una regla práctica y rápida. Esa regla que vamos a seguir es, si yo tengo un número decimal periódico mixto y quiero obtener su fracción generatriz, en el numerador voy a escribir la diferencia, en este caso la resta, entre el número completo sin la coma y el número hasta el periodo, es decir, considerando la parte entera y el anteperiodo. Como hemos visto en el ejemplo anterior, hemos considerado primero el número al completo, que sería 234, y le hemos restado la parte, es decir, el número sin considerar el periodo, que sería 23. Y en el denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras haya en el periodo, seguidos de tantos 0 como cifras haya en el anteperiodo. Como solamente había una cifra en el periodo, hemos puesto un número 9
Y como solamente había una cifra en el anteperiodo, hemos puesto un único 0. Y de ahí viene la fracción directamente obtenida, pasando del número decimal periódico mixto inmediatamente a dicha fracción. Modo de resumen. Si tenemos un número decimal exacto, la idea será, para pasar la fracción, en el numerador colocar el número completo sin coma y en el denominador colocar un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Si el número es decimal periódico puro, en este caso en el numerador vamos a colocar la diferencia, es decir, la resta entre el número completo y la parte entera, y en el denominador tantos 9 como cifra haya en el periodo. Finalmente, si el decimal es periódico mixto, vamos a escribir en el numerador la diferencia, es decir, la resta entre el número completo y el número hasta el periodo, es decir, lo que es la parte entera y el anteperiodo, y en el denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras haya en el periodo, seguidos de tantos 0 como cifras haya en el anteperiodo. Bueno, pues una vez que hemos visto ya la parte teórica de cómo obtener la fracción generatriz de un número decimal, en este caso, vamos a ver cómo, con un ejemplito, cómo se utilizan las reglas prácticas que hemos estado viendo en la parte teórica, ¿vale? Que es lo que tendremos que realizar para resolver los ejercicios. Luego, en este caso, me dicen obtener la fracción generatriz de, y me da los siguientes números, que es lo que vamos a obtener. El primer número que tenemos es un decimal exacto. Como hemos visto, para obtener la fracción generatriz, escribimos el número al completo en el numerador, ¿vale? Y en el denominador tendremos que escribir un 1 seguido de tantos ceros como cifra haya decimales. Como solamente hay una cifra decimal, solamente tendré que poner un cerito. Luego, en este caso, ya tendríamos representada o tendríamos la fracción generatriz de nuestro número, la cual además es una fracción irreducible. No vamos a poder reducir más y aquí quedaría pues la fracción que estamos buscando. ¿De acuerdo? En el siguiente ejemplo volvemos a tener un número decimal exacto. Luego, en este caso, cogemos el número al completo, que sería el que pondríamos en el numerador, y en el denominador, de nuevo, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Como hay dos cifras decimales, tendremos que poner dos ceros. Y de nuevo, esta sería la fracción que estamos buscando, porque de nuevo vuelve a ser una fracción irreducible. Recordar que si la fracción se pudiera reducir, tendríamos que calcular la fracción irreducible, y para ello ya hay un vídeo en mi canal que explicamos cómo hacerlo, ¿vale? Por otro lado, tenemos 55,3 periódico. Luego, en este caso de aquí, lo que tenemos es que, como es un número periódico y además es puro, el procedimiento lo que nos dice es: escribimos en el numerador el número al completo, es decir, el número al completo, y le tenemos que restar o hacer la diferencia con la parte entera, es decir, la que va antes de la coma hasta el periodo, es decir, le tenemos que restar 55, ¿de acuerdo? Y en el denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras haya en el periodo. Es decir, como solamente hay una única cifra, escribiremos un único 9. Luego aquí tendríamos ya representada nuestra fracción, que faltaría simplificarla, ¿vale? Utilizamos calculadora para ello y tenemos 553 menos 55 me da 498 y lo dividimos entre 9, ¿vale? Y de esta forma, esta fracción que tendremos aquí será la fracción generatriz, a no ser que se pueda simplificar, que en este caso sí se va a poder simplificar, y el resultado es 166 partido de 3, ¿vale? Lo que hemos hecho básicamente sería pues simplificar esta fracción dividiendo arriba y abajo entre 3 y podríamos calcularla sin ningún problema, ¿de acuerdo? Por último, el último decimal que tenemos es un número decimal periódico mixto. El procedimiento lo que nos dice es que escribamos el número al completo, que le restemos el número que se obtiene de considerar todas las cifras hasta el periodo, es decir, consideramos el 4, el 0 y el 3. Y por último, en el denominador vamos a escribir tantos 9 como haya en el periodo, igual que en el número periódico puro, y tantos ceros como haya en el anteperiodo. Luego, en este caso, hay un 7, luego pondría un 9, y hay una cifra decimal nada más que en el anteperiodo, que es el 3, luego pondríamos un único 0. Luego, de esta forma, igual que antes, hacemos la operación. 4037 menos 403 me da 3634 y abajo nada, ¿vale? Luego ya aquí obtendríamos la primera fracción, pero tenemos que ver si la podemos simplificar, que en este caso se va a poder simplificar dando lugar
a la siguiente. 1817 partido de 45, que lo que hemos hecho es dividir arriba y abajo entre 2 y sería la fracción irreducible que representan a estos números decimales, es decir, lo que denominamos fracción generatriz. Sin más, como siempre, hasta aquí lo vamos a dejar, o hasta aquí hemos llegado. Espero que os sea de ayuda, que os sirva para hacer los ejercicios. Y nada, nos vemos el próximo día en clase y nos vemos en el siguiente.